Las vastas aguas se extienden hasta el horizonte, donde el límite entre el mar y el cielo se desvanece. Las profundidades del abismo marino ocultan los secretos más oscuros del planeta y los arrecifes de coral, ciudades submarinas, albergan una abundancia inigualable de vida marina, un dominio de sueños y vida. Infinitos cardúmenes de sardinas llenan la superficie, como relucientes cintas de plata. Albatros reales se elevan en el cielo, como mensajeros de la libertad, y la gigantesca ballena azul, el gigante contemplativo del mar, reina en las profundidades, llevando consigo el recuerdo innato del océano. Este es el Océano Pacífico, un mundo submarino del tamaño de un continente, donde cada gota de agua encierra una historia. En este imperio dominado por el agua, la naturaleza revela su faceta más salvaje y cautivadora. En un desfile interminable de especies que cruzan el océano, manadas de delfines asombran con sus gráciles acrobacias sobre el agua, una vibrante danza del mar. Estrellas de mar se aferran silenciosamente al coral, adornando el fondo marino con tonos místicos, y en las profundidades, donde la luz apenas penetra, el pulpo gigante del Pacífico se desliza con misteriosa gracia, un alma del abismo. En este mundo sumergido no hay rincón donde la vida no germine, incluso bajo las rocas marinas más estériles. Las colosales ballenas jorobadas entonan cantos ensordecedores que resuenan a kilómetros de distancia, como una sinfonía del océano. Cachalotes, fantasmas del abismo, nadan entre las sombras, compañeras de la soledad eterna. Y los peces payaso destacan con sus vibrantes colores en un ecosistema donde la vida se manifiesta en innumerables formas. Pero, contrariamente a su nombre, las aguas infinitas de este reino submarino no son en absoluto pacíficas, sino una incesante batalla por la supervivencia. Mar adentro, donde el más mínimo rastro de tierra es solo un espejismo lejano, la aparición de una aleta en el horizonte es un presagio de muerte, una maldición del mar. Mientras una pequeña foca nada pacíficamente, un gigantesco tiburón blanco emerge del abismo con una velocidad aterradora. Con una sola mordida, desgarra a la foca desprevenida, tiñendo las aguas de rojo con el color del destino. En el Pacífico Norte, cerca de las costas de Alaska, los temibles elefantes marinos bucean cientos de metros en las oscuras aguas para saciar su hambre ilimitada. Ninguna presa está a salvo de su mordida letal y sus hábiles estrategias de caza. Pero ni siquiera este colosal mamífero escapa de ser devorado, ya que en esta vasta extensión oceánica, las manadas de orcas emergen como la peor pesadilla para cualquier especie salvaje. Como un grupo de asesinos coordinados, no hay forma de escapar de sus mandíbulas, y su presencia a lo lejos es el presagio de una muerte inminente, una sombría profecía del océano.
Con una superficie de más de 160 millones de kilómetros cuadrados, el Pacífico es el océano más grande del planeta, cubriendo un área aproximadamente 10 veces mayor que la de Rusia, ocupando un tercio de la superficie total de la Tierra, una maravilla arquitectónica del Creador. Entre el vasto y profundo océano, donde la luz se consume a pocos metros de profundidad, una larga sombra se desliza en silencio. Durante millones de años, una criatura ha dominado silenciosamente las profundidades marinas, llevando consigo la fría presencia de la muerte, la verdadera pesadilla del océano, el tiburón blanco. Ante nosotros, una colosal criatura emerge. El tiburón blanco mide más de 6 metros de largo, pesa casi 2 toneladas y emana una autoridad que silencia las profundidades. Con una mordida compuesta por 50 dientes afilados de más de 6 centímetros de largo, puede someter a cualquier presa. Este monstruo marino es el terror de peces, focas, leones marinos, delfines, cachalotes e incluso ballenas piloto. Aunque el final inevitable de la víctima ocurre en la superficie, con el gran depredador emergiendo del agua con una gran presa entre sus mandíbulas, la emboscada comienza en las profundidades, donde el gigantesco pez nada sigilosamente en busca de presas. Gracias a su aguda visión, capaz de ver en condiciones de muy poca luz, este hábil depredador puede encontrar a sus víctimas incluso en las aguas más oscuras. La posición de sus ojos a ambos lados de la cabeza le proporciona un amplio campo de visión de casi 360 grados, gracias al cual puede monitorear todo su entorno sin que ninguna presa se le escape. Una estrategia de observación integral. Además de su visión entrenada bajo el agua, este tiburón, también conocido como jaquetón, posee asombrosas capacidades sensoriales que le permiten percibir hasta los más pequeños cambios de presión en su entorno. Esto es muy útil a la hora de detectar una pequeña foca nadando o un gran cardumen de peces acercándose a su territorio, una conexión invisible con el medio ambiente. Una vez que tiene una presa en la mira, el experimentado cazador se acerca con cautela, nadando hacia su víctima y ascendiendo a la superficie. Cuando está peligrosamente cerca de su inevitable presa, el depredador rompe su sigiloso movimiento y se abalanza a toda velocidad hacia su objetivo de caza. Con el factor sorpresa a su favor y una mordida colosal, no hay forma de que ninguna criatura salvaje escape a un ataque tan impecable. Con un solo salto, el feroz depredador emerge del agua con la presa entre sus mandíbulas, matándola al instante. Aunque a menudo acaba con su presa con un solo ataque, a veces, en un giro estratégico y al mismo tiempo una prueba de su astucia, puede lanzar una mordida exploratoria a su víctima, especialmente cuando se enfrenta a presas grandes.
Operar es una manera de evitar lesionarse cuando el tamaño de su víctima roza peligrosamente el límite de sus capacidades de caza. Aunque este temible cazador siempre prefiere sorprender a sus presas, matándolas en una emboscada, cuando éstas lo han detectado a distancia, el tiburón no tiene ningún impedimento en acechar a sus presas en rápidas persecuciones. Capaz de nadar a casi 60 kilómetros por hora, muy pocas presas pueden presumir de haber sido perseguidas por un gran tiburón blanco y haber sobrevivido para contarlo. Sea cual sea su estrategia de caza, el final suele ser siempre el mismo, con el depredador salvaje devorando a su víctima. Debido a su mordida tan efectiva, completamente incapaz de masticar, el tiburón desgarra la carne de grandes presas con un tirón, mientras que a las pequeñas presas las ingiere enteras. Si la cacería tuvo éxito con una presa grande, el tiburón debe intentar rápidamente aprovechar al máximo la carne, ya que el atractivo olor a carne fresca ya ha llegado a los oídos de sus congéneres, quienes rápidamente aparecerán en el festín. Si la cacería tuvo éxito con una presa grande, el tiburón debe intentar rápidamente aprovechar al máximo la carne, ya que el atractivo olor a carne fresca ya ha llegado a los oídos de sus congéneres, quienes rápidamente aparecerán en el festín. A diferencia de las especies que viven en manada, como los delfines y las orcas, estos encuentros entre tiburones blancos rara vez son amigables. Con recursos alimenticios limitados y algunos peces gigantes capaces de engullir cientos de kilogramos de carne en una sola comida, el conflicto es inevitable. En las batallas por la presa o por los grandes cadáveres de ballenas, los empujones, las demostraciones de dominancia e incluso las mordidas poderosas son bastante frecuentes. Aunque no son especies sociales en absoluto, cuando varios individuos se concentran en una zona de alimentación, los machos suelen establecer jerarquías a través de imponentes exhibiciones, tratando de evitar el contacto físico directo que podría resultar en una destrucción mutua. Estas demostraciones de fuerza y dominancia incluyen patrones de natación específicos, como nadar en círculos o nadar por encima de un rival, movimientos corporales como levantar el hocico y arquear la espalda, así como comportamientos extremadamente intimidatorios, como golpear el agua con la cola y abrir la boca de forma ostentosa, exponiendo su mordida letal. El encuentro rara vez dura más de unos minutos, y aunque breve, en él, uno de los dos tiburones puede resultar gravemente herido. Mientras tanto, el vencedor tiene el camino libre para seguir acechando a cientos de especies salvajes, sometiéndolas a sus mandíbulas.
Tan pronto como los infames depredadores como las orcas se retiran después del festín, el océano siempre está lleno de peligros mucho mayores. En algún lugar entre las profundidades, otra criatura, la tortuga carey, continúa enfrentando sus propios desafíos de supervivencia, donde la fuerza, la inteligencia y la vigilancia pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. A profundidades de menos de 70 metros, la majestuosa tortuga carey prefiere asentarse en aguas costeras mucho más someras. Con un caparazón robusto de color ámbar y una combinación de vetas claras y oscuras en tonos marrones y negros, la tortuga carey es una de las especies que llenan de vida las aguas del Pacífico. Este reptil se diferencia de otras tortugas marinas que también habitan en este vasto océano, por poseer una cabeza alargada con una boca en forma de pico, que es más pronunciado y ganchudo que el de otras especies. Gracias a su cuerpo aplanado, con un caparazón que puede alcanzar hasta 1 metro de largo y aletas versátiles, la tortuga carey puede alcanzar velocidades de natación de hasta 24 kilómetros por hora. Estos reptiles se mueven literalmente como peces bajo el agua, utilizando sus aletas delanteras musculosas y robustas, que además poseen un par de garras afiladas que les otorgan una mayor hidrodinámica para deslizarse por el agua con mayor facilidad. Mientras las aletas delanteras proporcionan la propulsión, las pequeñas patas traseras se encargan de proporcionar estabilidad, actuando como timones. Aunque sus parientes cercanos puedan tener fama de lentos, la tortuga carey se mueve con una habilidad asombrosa bajo el agua, siendo capaz de realizar giros bruscos, moverse hacia atrás e incluso maniobrar entre los intrincados arrecifes de coral, cuevas y espacios confinados entre las rocas. Junto con sus envidiables habilidades de natación, cuando se trata de buceo, estos reptiles tampoco tienen rival, ya que pueden contener la respiración por periodos de hasta 80 minutos a una profundidad de 70 metros. Para soportar las altas presiones en estas inmersiones profundas, su cuerpo aplanado juega un papel crucial. Con tales habilidades natatorias excepcionales, a pesar de ser una especie de arrecife, la tortuga carey, sintiendo la llamada de la naturaleza, no puede llevar una vida sedentaria. Y cuando llega la temporada de apareamiento, estas majestuosas criaturas abandonan sus zonas de alimentación para dirigirse a playas de anidación muy lejanas, en un viaje que puede llevarlas a recorrer miles de kilómetros. Siendo una especie filopátrica, durante la temporada de apareamiento, la tortuga carey regresa al mismo lugar donde nació en uno de los actos más asombrosos de la vida salvaje. Una de las principales rutas de estos reptiles en el Pacífico es a las ricas aguas de alimentación de Vanuatu, donde establecen su zona de alimentación hacia las costas del sur de Australia, donde tendrá lugar la anidación.
Este viaje puede llevarlas a recorrer un viaje de casi 2.500 kilómetros a través de las turbulentas aguas del Pacífico. Por supuesto, esta hazaña no está exenta de peligros. A pesar de su robusto caparazón y un peso medio de unos 80 kilogramos, la tortuga carey está en la mira de poderosos depredadores, que no dudarán en emboscarlas durante su largo viaje migratorio. Las principales amenazas para estos reptiles se presentan en forma de tiburones tigre, el peligroso tiburón toro, así como el majestuoso tiburón blanco. Del mismo modo, cerca de las costas, el cocodrilo marino representa un peligro inminente para la supervivencia de la tortuga carey. Sin embargo, a pesar de su temperamento tranquilo y sereno, estos reptiles no serán una presa fácil. Por supuesto, su defensa más obvia es su duro caparazón, formado por hueso y queratina, lo que les proporciona una armadura natural contra los ataques de innumerables depredadores que puedan encontrar en su viaje. Sin embargo, a pesar de su considerable resistencia a la mordida de un colosal tiburón blanco, incluso este robusto escudo puede romperse, por lo que la tortuga no puede poner todas sus esperanzas en él. Al ver a un feroz depredador cerca de ella, en lugar de permanecer inmóvil esperando una muerte segura, la tortuga carey aprovecha el irregular fondo marino para esconderse. Gracias a su envidiable agilidad, estos reptiles pueden ocultarse entre estrechos arrecifes de coral y grietas entre las rocas. En estos recónditos lugares, el majestuoso físico de sus grandes depredadores juega en su contra, por lo que no pueden hacer otra cosa que retirarse con el estómago vacío. Aunque salvarse entre el sinuoso fondo marino puede salvarlas de una muerte segura, los depredadores no siempre son tan indulgentes como para dejar escapar a sus presas, y a veces la tortuga carey se ve obligada a participar en una batalla cuerpo a cuerpo contra un depredador mucho más formidable. Aquí, en lugar de rendirse a las fauces del depredador, la tortuga empleará sus habilidades de natación como último recurso para evitar ser devorada, realizando giros bruscos y tratando de escapar en rápidas ráfagas de natación. En muchas ocasiones, estas resistentes criaturas logran desafiar sus posibilidades de supervivencia y escapar de una muerte agonizante para continuar su viaje. Con el tamaño de su migración, la tortuga carey suele tardar unos 60 días en completar su arduo viaje.
Al llegar a las playas de anidación, las hembras se encuentran con un gran número de machos, que se han adelantado a su viaje, ansiosos por reproducirse. La cópula entre estos reptiles ocurre bajo el agua, comúnmente en lugares poco profundos. Para asegurar el éxito reproductivo, una tortuga carey puede aparearse con varios machos e incluso almacenar esperma en su cuerpo, lo que le permite realizar múltiples puestas en una sola temporada de reproducción. Después de unas 3 semanas, con los huevos ya fertilizados, la hembra está lista para llevar a cabo una de las mayores hazañas de la vida marina, emergiendo del agua directamente a la misma playa que una vez la vio nacer. Lo más habitual es que este reptil prefiera desembarcar por la noche, momento en el que la arena está más fresca y la mayoría de los posibles depredadores, tanto para ella como para sus huevos, están profundamente dormidos. Para una mayor seguridad, a veces la hembra realiza falsos desembarcos, donde sube a la playa pero no anida, un comportamiento que tiene como objetivo engañar a los posibles depredadores que se encuentran en la playa. Después de encontrar un lugar adecuado, la futura madre, utilizando sus robustas aletas delanteras, excava un agujero en la arena que le sirve de escondite. Posteriormente, utilizando sus aletas traseras, más delicadas, este reptil excava lo que será el refugio de sus huevos. Con la cámara de incubación lista, la hembra pone los huevos, en los que se depositarán hasta 160 huevos en el acogedor nido. Durante este tiempo, la madre entra en un trance, en el que es extremadamente vulnerable a cualquier amenaza. Una vez finalizada la puesta, la tortuga tapa hábilmente los huevos con sus aletas traseras e incluso rellena el agujero que cavó para esconderse, con el fin de no dejar el más mínimo rastro de su presencia. Posteriormente, la madre, indiferente, como es ley de la naturaleza, abandonará sus huevos, regresando al mar, esperando para realizar una nueva puesta, un ciclo que puede repetirse hasta 5 veces por temporada de cría. Tendrán que pasar aproximadamente otros 60 días para que el milagro de la vida florezca de la arena, revelando a cientos de pequeñas tortugas carey que emergen. Aquí, apenas unos minutos después de nacer, estos pequeños reptiles tendrán que enfrentarse a un desafío sin precedentes, en una marcha hacia el mar a través de una playa llena de depredadores.
Aunque es uno de los espectáculos más majestuosos de la vida marina del Pacífico, también representa una brutal masacre, ya que la tasa de supervivencia de estas pequeñas crías es extremadamente baja, llegando a menos de 1 de cada 1000 a la edad adulta. Tras finalizar su temporada de apareamiento, tanto las hembras como los machos de esta especie regresarán a sus respectivas zonas de alimentación en una nueva travesía maratoniana. Mientras el pequeño pez payaso defiende su territorio de los invasores, no muy lejos de estas aguas tropicales del Pacífico, una manada de odontocetos nada con extrema coordinación, deslizándose por el mar y realizando impresionantes saltos en la superficie. Pero esta vez no se trata de las peligrosas orcas, sino de sus parientes mucho más dóciles, los delfines. Con su encantadora apariencia, con la espalda oscura y el vientre blanco, junto con un patrón de reloj de arena en sus flancos, los delfines son una de las otras especies salvajes que no pueden perderse toda la abundancia que el Creador libera en las aguas tropicales del Pacífico. Aunque son primos lejanos de las temibles orcas, estos cetáceos son de un tamaño mucho más conservador, midiendo hasta 2,5 metros de largo y pesando unos 150 kilogramos. Quizás, la característica que más los distingue del depredador ápice de este ecosistema sea su hocico muy largo y pronunciado. Para los delfines, la clave de su supervivencia en este mundo submarino reside en la vida en manada. Estos cetáceos con dientes son extremadamente sociales, viviendo en grupos numerosos que pueden albergar desde unas pocas decenas hasta miles de individuos. Por supuesto, en estas numerosas manadas, su capacidad comunicativa juega un papel fundamental en su vida diaria. Nada que envidiar al dialecto de las orcas. Los delfines dominan un repertorio casi infinito de vocalizaciones, que incluyen silbidos, clics y gemidos. Mientras los silbidos se utilizan comúnmente en la comunicación, los clics forman parte de su avanzado sonar de ecolocalización a la hora de cazar. Al emitir clics de alta frecuencia, los delfines crean una imagen sonora del entorno marino, lo que les permite determinar la ubicación, el tamaño y el movimiento de gigantescos cardúmenes de peces. De manera similar a las orcas,
Los delfines reúnen a los cardúmenes de peces en grandes bolas de cebo, donde los arenques, sardinas o anchoas son mucho más manejables. Con los peces ya agrupados, los delfines lanzan su ataque, comúnmente utilizando su robusta aleta caudal, para propinar un fuerte golpe y permitir a sus compañeros cazadores atrapar a los peces aturdidos y posteriormente muertos. Algunas manadas incluso optan por acorralar a los cardúmenes de peces en aguas poco profundas o zonas de arrecifes, donde la posible huida es cada vez más lejana. Con las bolas de cebo ya formadas, cada delfín se abalanza sobre ellas una y otra vez, atrapando unos cuantos peces en cada embestida. Aunque estos peces son extremadamente resbaladizos, gracias a sus mandíbulas compuestas por hasta 70 dientes, estos cetáceos pueden atrapar a sus presas sin ningún problema. Aunque la caza en manada es la especialidad de estos cazadores sociales, cuando un delfín se topa con un calamar o un pez grande, es capaz de iniciar una caza solitaria, que culmina con la ingestión de una sabrosa presa. En estas fugaces persecuciones, el delfín, nadando a velocidades de hasta 60 km por hora en rápidos embates, puede alcanzar a cualquier posible presa. Del mismo modo, al ser increíblemente ágiles, son capaces de realizar giros bruscos y cambios de dirección, impidiendo que su víctima escape. Una vez a una distancia segura, el cetáceo tiene un par de formas de atacar a su presa. Una de las más utilizadas es la de propinar un rápido golpe con su aleta caudal, lo que puede ser especialmente eficaz en peces grandes, llegando incluso a matarlos, utilizando al mismo tiempo su robusto cuerpo. El delfín puede embestir a su presa a gran velocidad, desorientándola o incluso hiriéndola gravemente. Incluso en estas caóticas persecuciones, los mamíferos pueden demostrar su talento estratégico, aprovechando el terreno marino para limitar las rutas de escape. Aquí, las rocas, los arrecifes y hasta el propio fondo marino sirven de barrera para evitar que este hábil cazador se vaya con las manos vacías. Con la presa ya herida y acorralada, el delfín lanza su golpe de gracia a través de su potente mordida. Cuando su víctima es un pulpo, como un hábil cazador, el cetáceo lanza al cefalópodo contra la superficie del agua o el fondo marino con la intención de desorientarlo y ablandarlo. De esta manera, el invertebrado pierde toda capacidad de defensa y está listo para ser devorado.
Cuando no están inmersos en elaboradas cacerías, estos mamíferos probablemente están reforzando sus ya estrechos lazos sociales a través de sus ricas vocalizaciones, así como mediante un lenguaje corporal muy variado, que incluye saltos, toques y movimientos coordinados. El establecimiento de jerarquías es también uno de los comportamientos fundamentales para mantener la armonía entre las numerosas manadas. Lo más habitual es que estos cetáceos establezcan su orden jerárquico a través de persecuciones y golpes con la cola. Aunque estos rituales de dominancia pueden ser complejos, es muy raro que se vuelvan extremadamente agresivos y aún más raro que terminen con individuos heridos. Pero en la ajetreada rutina del delfín aún hay tiempo para el ocio. Estos inteligentes cetáceos suelen realizar una gran variedad de actividades recreativas a lo largo de su día. Entre ellas se encuentran juegos acrobáticos como saltos fuera del agua, giros en el aire, golpes con la cola y aleteos con las aletas pectorales. La interacción con objetos es otro de los comportamientos que pueden emplear para divertirse, jugando con algas, plumas de aves o incluso burbujas que ellos mismos crean. Tras un largo día con una exitosa cacería y disfrutando de numerosas actividades lúdicas y con el sol poniéndose en el horizonte, el delfín se dispone a tomar su merecido descanso. Para ello, siendo buenos cetáceos, estos mamíferos emplean el sueño unihemisférico, lo que significa que solo duermen con la mitad de su cerebro. Este comportamiento tan particular es una medida extrema de supervivencia que les permite respirar, seguir moviéndose y, sobre todo, estar alerta ante el acecho de los depredadores. El delfín omite dormir durante largos periodos, prefiriendo tomar siestas cortas a lo largo del día. No muy lejos de las aguas que comúnmente surcan las manadas de delfines, uno de los peces más grandes del mundo nada apaciblemente, agitando sus colosales aletas pectorales. Con un peso de hasta 2.300 kilogramos y una envergadura de unos 8 metros, la manta raya oceánica es uno de los peces gigantes que dominan estas aguas. Un gigante gentil, el susurro del gran paracaídas. Su cuerpo aplanado dorsoventralmente, junto con grandes aletas triangulares a cada lado y una larga cola en forma de látigo, la hacen destacar incluso entre las aguas de gran biodiversidad del Pacífico.
La coloración oscura de su espalda, con tonos negros, marrones o azules, y su superficie ventral blanca, permite a la manta raya camuflarse, ya sea vista desde la superficie entre las aguas oscuras, o cuando es detectada por los depredadores desde el abismo, ocultándose bajo la luz solar brillante. A pesar de su apariencia algo intimidante, a la hora de alimentarse, las mantas rayas no son los temibles depredadores que parecen, con una dieta que consiste casi en su totalidad en zooplancton. Para alimentarse, comúnmente nadan con la boca abierta, expandiendo sus lóbulos cefálicos, que tienen la tarea de dirigir el agua llena de zooplancton hacia sus branquias. Considerando su colosal tamaño, la manta raya oceánica no necesitará poca comida, llegando a ingerir hasta el 13% de su peso corporal semanalmente. Contrariamente a otras especies de rayas, la manta raya oceánica necesita nadar continuamente para mantener un flujo adecuado de agua hacia sus branquias, gracias al cual puede respirar. De nuevo, contrariamente a su majestuoso tamaño, que puede hacerlas parecer intimidantes, estos peces no solo son sociales con sus congéneres, nadando en grandes grupos a zonas ricas en alimento, sino que también pueden mostrarse amigables con otras especies de peces, aves y mamíferos marinos. Cuando no están ingiriendo grandes cantidades de zooplancton o interactuando con sus congéneres, la majestuosa manta raya oceánica muy probablemente está visitando una estación de limpieza en un arrecife de coral cercano. En ella, el pez se mantiene inmóvil durante varios minutos, dejando que los peces limpiadores hagan su trabajo, ingiriendo trozos de piel suelta, así como parásitos externos. Aunque considerando su robusto físico y sus envidiables habilidades natatorias, son muy pocos los depredadores que se atreven a interponerse en el camino de una manta raya oceánica salvaje. Tiburones tigre, tiburones toro, orcas y, por supuesto, tiburones blancos se atreverán a realizar la hazaña de capturar a uno de los peces más grandes del mundo. Para evitar convertirse en la presa de la ambición de estos peces gigantes, la manta raya oceánica confía en su gran agilidad para eludir cualquier posible ataque de un depredador, siendo capaz de nadar a velocidades de más de 20 kilómetros por hora y al mismo tiempo realizar inesperados cambios de dirección. En muchas ocasiones, estos peces logran engañar a sus perseguidores, escapando a un lugar seguro. Además, gracias a su increíble capacidad para sumergirse a grandes profundidades, la manta raya puede bucear pacíficamente hasta unos 1000 metros bajo el agua, donde la alta presión impide que tiburones, orcas y delfines puedan siquiera acercarse.
Desde las mismas profundidades donde se refugia la manta raya oceánica, emerge otro colosal mamífero marino de hasta 4 toneladas de peso. Sin embargo, el pez aplanado no tiene nada que temer, ya que el elefante marino tiene una dieta basada casi exclusivamente en pequeños peces y nutritivos cefalópodos, por lo que ni siquiera mirará a la gigantesca manta raya. Buceando a profundidades de hasta 1600 metros, este mamífero escruta cuidadosamente el fondo marino en busca de cualquier cosa que parezca remotamente comestible. Con un apetito capaz de engullir hasta 2000 peces al día, este gigantesco pez no puede arriesgarse a emerger con las manos vacías. Con su colosal hambre, estas inmersiones no son para nada breves, llegando a durar hasta 1 hora bajo el agua. Por suerte, este enorme mamífero posee extraordinarias habilidades como buceador, conteniendo la respiración durante largos periodos de tiempo, así como moviéndose con total facilidad por el fondo marino, en un lugar donde la presión gobierna la vida. Gracias a su impresionante visión, este depredador puede ver incluso en un entorno donde los rayos del sol son, por decirlo suavemente, algo tenues. Sin embargo, la mejor herramienta que posee este gigantesco pez para encontrar a sus presas son sus muy sensibles bigotes, que pueden detectar los más pequeños movimientos y vibraciones que se produzcan en su entorno. Día tras día, los colosales elefantes marinos repetirán estas profundas inmersiones en busca de alimento. Gracias a la gran cantidad de vida marina que alberga el Pacífico, pueden satisfacer su muy exigente cuota de alimentación. Pero todo este consumo excesivo de recursos tiene una razón muy justificada. Este gigantesco macho se está preparando para el arduo comienzo de la temporada de apareamiento. Aunque los elefantes marinos pasan hasta el 90% de su vida en el mar, cuando la llamada de la naturaleza les llama, ellos, sin otra opción que obedecer, emergen del agua directamente a las playas. Después de aumentar considerablemente sus niveles de grasa, este gigantesco pez se dirige a la zona de apareamiento con la intención de copular con cuantas hembras se encuentren a su paso. Sin embargo, en el mundo del elefante marino, la cópula, más que un derecho, es un privilegio por el que el macho debe luchar sin cesar. Al desembarcar en la playa, el elefante marino se encuentra con otro macho igual de colosal que ya ha llegado, reclamando la playa como suya. Sin embargo, esto no es algo que una batalla llena de violencia y ferocidad no pueda resolver. Tan pronto como detecta al macho desafiante que llega a la playa, el macho dominante levanta la cabeza e infla su nariz como una señal intimidatoria. Por supuesto, con la posesión de una playa que albergará a decenas de hembras listas para aparearse en peligro, el desafiante no tiene ninguna intención de irse sin luchar la más brutal de las batallas, y, emitiendo un fuerte rugido, expresa su intención de no dar un paso atrás.
Con la tensión en aumento y los fuertes gruñidos y rugidos que advierten de los actos de violencia inminentes en la playa, ambos machos se abalanzan sobre su rival, propinando fuertes embestidas con sus robustos cuerpos, así como lanzando brutales mordiscos directamente en el cuello de su rival. Cada rival, sin un ápice de compasión, intenta someter a su enemigo. Tras unos minutos, uno de los dos machos, comúnmente el de menor tamaño, aturdido por las heridas y con el cuerpo ensangrentado, sucumbe ante el dominante. El perdedor debe abandonar la playa inmediatamente, mientras que el todopoderoso ganador se quedará defendiendo su propiedad ante una nueva incursión de un desafiante. Con el transcurso de los días, el deseo del macho se hará realidad y poco a poco decenas de hembras comenzarán a llegar a su playa. Con estas hembras, cuando llegue el momento, podrá copular hasta casi agotar sus fuerzas. Aunque la temporada de apareamiento del elefante marino es un acto extremadamente impresionante, este periodo también conlleva numerosos riesgos para la supervivencia del macho, ya que en estas batallas, muchos machos mueren a causa de las heridas recibidas en combate. O incluso algunos, al regresar a las aguas gravemente heridos, son vulnerables a la depredación de las inquebrantables orcas, que no rechazarán una presa tan grande que casi no requiere ningún esfuerzo. Dejando de lado estos actos depredadores de las orcas, el mayor depredador del elefante marino hasta ahora es el ser humano. En el siglo XIX, esta especie fue cazada sin piedad con fines de comercialización de su carne, grasa y piel, un comportamiento que llevó a estos mamíferos al borde de la extinción. Afortunadamente, hoy en día han mostrado importantes signos de recuperación. Una especie salvaje que desafortunadamente se encuentra en grave peligro de extinción es la majestuosa tortuga Kari. Estos fascinantes reptiles han disminuido debido al consumo de su carne, así como al uso de sus caparazones con fines ornamentales. Los pequeños peces payaso tampoco escapan de estar amenazados por la influencia de las actividades humanas. Debido al aumento de la temperatura del agua, así como a la degradación de los ecosistemas, las anémonas, una especie crucial para la supervivencia de estos pequeños nadadores, están sufriendo un proceso de blanqueamiento, lo que, junto con el blanqueamiento del coral, está diezmando el hábitat de esta especie icónica del Pacífico. Ni siquiera los todopoderosos depredadores de estas aguas escapan de ser amenazados por la influencia humana en estas aguas. Cada año, miles de cetáceos, incluidas las orcas,
mueren a causa de accidentes al quedar atrapados en redes de pesca industrial, un comportamiento que causa graves daños a los ecosistemas marinos. Y al igual que estas especies, cientos de miles de especies están gravemente amenazadas por actividades como la sobrepesca, la contaminación por plásticos, los derrames de petróleo e incluso el calentamiento del agua causado por el cambio climático. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de revertir este desafiante panorama para la vida salvaje del Pacífico, con una gestión más responsable de los recursos marinos y las políticas que limitan el vertido de residuos al mar. Se puede mejorar la calidad de vida de las especies marinas, salvándolas de una extinción segura. ¿Te han sorprendido estas historias sobre la vida salvaje de las especies marinas en el Pacífico? Si es así, no te vayas sin darnos un me gusta, así como dejar en la caja de comentarios qué especie salvaje te ha impresionado más. Si quieres seguir al tanto de nuestros próximos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana de notificaciones para que estés al día de nuestros últimos vídeos. Si te interesa que cada vez más gente conozca a estas majestuosas criaturas que surcan las aguas del Pacífico, también puedes compartir este vídeo con tus amigos. Sin más, nos vemos en la próxima con más historias de gigantes solitarios, cardúmenes infinitos y sobre todo, historias de vida salvaje.